Pues saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo está, señor Saldaña? ¿Qué pasa, Moraliza? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas de bueno? Pues aquí ya con mucho entusiasmo para escucharle y con mucho gusto de estar con nuestro queridísimo auditor. Muy bien. Pues mandamos, como siempre, ¿verdad? El saludo primero. Estamos en La Nueva República TV, en Radio La Nueva República.org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV. Muy bien, mi querida Monalisa. Desde luego, lo que hay que notar aquí es la espada desenfundada, el machete atenquense que llevan los locutores cuando entrevistan a alguien que saben que va a decir algo que les moleste. Uh-huh. Y aquel guante de terciopelo que tienen, fuera usted tan amable, señor licenciado, en decirme qué horas son, en fin, ¿cómo llega usted a ser y a ser tan notoriamente indispensable en la Cámara, en la Secretaría, en donde esté? Hablo en general. Es decir, y me pregunto yo, diría el locutor, en una abyecta allanamiento de su personalidad y de ese yo lambiscón que todos tenemos adentro, pero que cuando se es locutor crece a niveles inconmensurables. Y suele decir el locutor, ¿y cómo, me pregunto yo, siendo usted tan grande, sigue tan modesto? Sí, cosas así. En la intención, en la inflexión de la voz, está en todo caso la verdadera lamebotas que existe dentro de un locutor, que no se necesita ser un especialista en política ni en sociología para ubicarnos en lo que durante 70 años, 80 años o 90 años o los años que sean, ha dicho finalmente el PRIAN, el PRI-PAN. El PRI-PAN son dos caras de una misma son dos caras de un mismo modelo, de una misma moneda. Tienen el mismo modelo, y si alguna duda quedaba, con los años de panismo nos hemos dado cuenta que la finalidad es el poder per se. Es decir, o estar en el poder, o estar cerca del poder. La Iglesia, por ejemplo, en nuestra época, todos los que ya tengan años para contarlo, verán que siempre ha estado bien con el presidente fulano, con el presidente sutano, con el presidente, sí, ha estado bien con el poder. Con el poder de Dios, evidentemente que la Iglesia siempre está bien. Con el poder terrenal, cada 6 años renueva su espíritu de paralelismo, de similitud, y también se allana a los intereses. La televisión llevaba el mismo camino, hasta que finalmente la televisión dijo, pero ¿por qué voy a allanarme a lo que quiera el poder si yo puedo hacer al poder? No sé si esté claro lo que digo. Y entonces la televisión se arrogó, tomó para sí la responsabilidad de decir, yo te ayudo. No, yo te ayudo, eso dijo la televisión. Sí, yo digo, la televicracia en sí es el hacedor de los núcleos de poder. Y eso se manifiesta de una manera muy clara. ¿Quién hace los grandes negocios a nivel publicitario? Los núcleos económicos de poder se anunciaron en la televisión si era necesario, o cabildearon en las grandes pasillos del poder
para lograr las concesiones que les han dado fortuna y poder y supremacía ante el mundo. Finalmente, la información es quien genera el poder en el mundo, y la televisión, como el factotum de la comunicación, de la información y de la publicidad, pues tiene todos los elementos para hacer al poderoso, o para crear o destruir al empresario, si puede. Porque, por ejemplo, en el caso de Carlos, ahora le quitan una de las grandes canonjías que tenía y de las cuales estaba usufructuando su banda ancha y no sé qué menjurjes, que es tan complicado saberlo, pero si lo saben así, ellos que lo saben, lo disfrutan y lo benefician. Bueno, de todas maneras, tampoco es una institución que esté abierta al libre pensamiento de una manera total. Para nada. Para nada. Y cuando llega uno, no, nosotros estamos haciendo una televisión para jóvenes, me dice Fabri. Y le digo, pues, pero dime un programa que haya verdaderamente para jóvenes, para reggaetonear y para que un informativo dedicado a la juventud, maldita. Digo, ¿en qué le dicen a la juventud supérate? Si cuando vemos una banda de forajidos, asesinos, criminales, que bajo la égida bajo la bandera de la juventud y bajo la bandera del reggaetón, y cuchileados por 50,000 estaciones de radio y por toda la televisión, bailan el reggaetón. Y bailan el reggaetón con un penacho en la frente, con un arete aquí, con su brazo lleno de tatuajes, con un palo en la mano después de robar zapatos para golpear a patadas a un caído en la cara. En la mañana comenzamos, es decir, tenemos que pensar que el principio rector, el meollo, el motor que mueve el pensamiento nacional está generado por la comunicación y está controlada por la televisión. Entonces, si se hace todo, por más que tuvieses buenas intenciones, por más que tuvieses un espíritu de honradez, por más que estuviera tu alma llena de bondad, de cariño y de afecto para los demás, sabes que todo puede ser utilizado en tu contra, tus más nobles sentimientos si los tuvieses. Ahora imagínate tú las acciones tardías, tibias, balbuceantes, no bien consolidadas y sobre todo sin tener el instinto verdaderamente zoológico de la defensa. Tú tienes, por el solo hecho de tener un pensamiento alternativo, todo un sistema en contra tuyo, todo un sistema que te va a arrojar los siguientes resultados. No te van a dar trabajo, no te van a aceptar, te van a decir que sí, pero no te van a decir cuándo, si pueden te joden, pero no les remuerde la conciencia porque eres un desgraciado, el cual, haciéndote daño o haciéndote mal, su jerarquía y su estatus crece, o ante Dios o ante la patria. Entonces, hacerle mal a alguien de pensamiento alternativo es hacer una buena acción, como el niño de pantalones cortos que va por la calle y dice, ya hiciste tu buena acción. Esos niños que van por la calle que se llaman con un pantaloncito corto y que hacen cantos de jamboree y esas cosas. Bueno, los niños agrupados en una institución, ¿cómo se llaman? Los Boy Scouts, ¿no? Sí. Bueno, entonces estos niños hacen su buena acción del día. Entonces, y lo que vi fue lo siguiente: una melosa, cursi y ridícula jerarquización del entrevistando. Es decir,
Oye, qué grande eres, ¿y de dónde eres? Pues yo soy de Banderilla. Ay, ¿cómo naciste? ¿Qué hermano? Tenía yo 8 hermanos. ¿Y tu mamá? Una buena persona. Claro, mi mamá guadalupana, era como la mía, ¿cómo se llama eso? Devota de el Santo Niño de Atocha. Ay, mira, Banderilla, tu pueblo, el Santo Niño de Atocha. Es decir, lo hace sentir en el agua, para después ponerle una CHINGA de perro bailarín. Y los métodos son verdaderamente primitivos, obviamente. Perdonen la falta de modestia. Ellos no podrían invitarme a mí, porque soy muy vanidoso y digo, a mí ¿cómo diría yo? Como conozco la materia, es decir, hacer crecer al señor que entrevistas para luego hundirlo, que es su meta. Para el señor, me parece que se apellida Marín, un chaparrito de bigotitos así, muy folclórico, vaya, muy simpático así para hablar, así sonriente, con todo lo que ustedes piensen que pueda ser de simpatía popular mexicana, de ultraderecha evidentemente, pero que, y ante eso no hay la posibilidad de tener una respuesta, porque la mecánica es extraordinaria. Burlarse y degradar entre líneas lo que un minuto antes se magnificó, se hizo grande. Decir, por ejemplo, oye, pero el hecho de compararse a Cristo, qué bruto, mano, tu patrón. Sí, bueno, porque eso de compararse a Cristo, pues sí se necesitan agallas. Y es muy bonito porque es de mucho efecto ante el público, ¿no? Y claro, como ustedes todos lo obedecen a pie juntillas, porque, hijo, de la mañana, no quiero decir que sean títeres o sea un pelele, no, perdóname, te voy a explicar, dice el otro y otro. Y se queda indignado, sonriente y conmovido el locutor. Y el otro dice 3 palabras y dice, no, porque además se publicó en todo el mundo y convocan todavía, qué desfachatez, mano, pero en fin, oye, no se puede, y dice, no, permíteme, te quiero explicar, y no lo deja explicar, y el otro güey traga. Cuando hay que decirle, perdóname, ya me dijiste esto y esto, ahora te callas para que yo te explique. Punto, porque la argumentación y las falacias sobre las cuales hace el edificio de su estructura para degradar al patrón, al dueño, al manejador, a lo que quieran ustedes, que no le conviene que tenga prestigio. Entonces, por eso interrumpe, para que no quede claro en el ánimo del televidente que el señor chaparrito de bigote que está preguntando está mintiendo. Y tiene como meta enojar, desquiciar, desequilibrar al entrevistando, para que una vez enojado ya no pueda argumentar ni pensar. Pero la culpa ahí no la tiene la culpa el locutor, sino el que no establece las reglas primarias de decir, tú me preguntas y yo te voy a contestar, pero me dejas que te conteste, güey. Pero como ya le pasó la mano, ya le alisó el pelo, diciéndole que su mamá era una buena persona, que había tenido 83 hermanos, unos de papá y otros de mamá, y que su mamá era devota del Santo Niño de Atocha, el otro se confió y se acurrucó en el regazo de la televisión que tanta falta le hace tener.
que nos lleva a considerar nuestra conducta, nuestra manera de ser. El doctor José Antonio Lara Peinado es psicoanalista, escritor, tiene varios libros escritos, expositor en congresos de salud mental, conferencista y también amigo de la televisión desde hace mucho tiempo. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Estimado Saldaña, muchas gracias por la invitación. Le quise invitar en esta ocasión porque tenemos una serie de confusiones que había que apelar al psicoanálisis, a la conducta, a la mente, para clarificar un poco las inquietudes del programa. Quiero decir, pues, de un servidor, pero del programa, en fin, la finalidad de todos mis compañeros y míos. Como que no nos estamos entendiendo. Pueden ser y parte la sigue con mucha vehemencia y otra parte dice no le creo. Como que un estudiante dice esto es lo que hay que hacer y como que el jefe de la policía dice pórtense bien porque si no me voy a ver obligado, yo soy muy buen papá, pero si no les voy a dar. Y el otro dice, es que queremos diálogo. Cuando uno quiere diálogo es que no lo escuchan, que no se entiende, o que tienen dicen en mi pueblo, desavenencia, no sé lo que sea desavenencia, pero sí, no me avengo a entender lo que usted quiere ni lo que yo quiero. Y eso es general. Yo hablo a un lugar por teléfono y me contestan, marque el 1, el 2, el 3, y cuando llego al 0, que es un humano, me manda al carajo. No me entiendo. He hecho la prueba, doctor, lo quiero confesar, y ya voy a terminar para que usted hable. Voy a una tienda de las grandes tiendas y veo una señorita y dice, ¿qué tendría usted una camisa XXL? Aquí está esta le viene, es X, yo sé que esa no me va a venir, pero ella por vender me dice que sí me viene. Y le digo, ¿y cómo ha estado? Y se me queda viendo. Digo, señorita, usted me está engañando. Es decir, me relaciono con ella. Digo, ¿me está usted elogiando o me está engañando? Lo que se me ocurra, y trato de establecer relación con ella. Entra en problema. Claro. No está acostumbrada a que la vean como persona, sino ella me vende como bulto sin razonarle y yo compro y pago y me voy por mi casa, aunque lo que me haya vendido es una porquería. Sí. ¿Qué sucede, doctor? Son muchas cosas, señor Saldaña, pero tratando de ser claro para el querido público que yo nos fui ve. Claro, ¿no? Totalmente. El ser humano creo que hoy está más acostumbrado a hablar con la máquina que con otro ser humano. Esa es una primera cosa que tendríamos que ver. El joven de hoy puede comunicarse muy bien con el Internet, el político con su iPod o su iPad, etcétera, los estudiantes con las redes sociales, pero creo que ya no estamos acostumbrados a conectarnos, a platicar con el otro ser humano. Pero bueno, regresando a esta idea original de la cual tendríamos que platicar. Las palabras para el psicoanálisis, el lenguaje para el psicoanálisis es de fundamental importancia y está sostenido en dos niveles. Uno que tiene que ver con el significado, estimado Saldaña, es decir, aquella parte de la razón, lo que la palabra en sí significa desde sus orígenes, como bien regularmente nuestro querido amigo Manuel Munguía lo hace, llegar a la raíz de la palabra, es decir, la palabra tiene esa parte, ¿no? El significado. Pero la palabra también tiene algo que nosotros los psicoanalistas, ahí es donde entramos, le llamamos significante. Las palabras tienen significado y significante. ¿Y qué es el significante? La carga emocional, afectiva, traumática que puedan tener las palabras y que regularmente el ser humano únicamente parte del significado. Vamos a dar un ejemplo muy concreto. Cuando usted utiliza la palabra diálogo, nos quedaría claro que el significado de la palabra diálogo es aquella comunicación que establecen dos personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nos preguntamos en este país, ¿cómo se ha ejercido el diálogo desde hace más de 500 años?
¿Cuál fue el diálogo con el que llegaron los españoles a estas tierras? Nos vamos a encontrar que el diálogo primero pasaba por el uso indiscriminado de la violencia. Después podríamos irnos muchísimo más para acá. ¿Cómo se estableció el diálogo en el 68? Y nos va a quedar muy claro que el diálogo fue a partir igual de la violencia. Luego viene el halconazo de los 70, del 71. Otra vez este diálogo que se ejerce a partir de la violencia. Y luego esta docena trágica que acabamos de pasar en este país, en donde el diálogo tiene que ver con los balazos, tiene que ver con las desapariciones, tiene que ver con los cuerpos tirados ahí mutilados. Si me permite Claro usted, que sí. quiero sugerir que no, y casi preguntar, ¿existe otra clase de diálogo? En 1900, bueno, luego le doy la fecha porque soy malísimo, pero en una, alguien escribió en Veracruz, Mijares se llama, el profesor Mijares, un libro de cómo el país, platicábamos y él hizo un libro porque le gustó mucho la idea, cuando se institucionalizó la corrupción. Y después cuando hemos hecho programas, y yo no sé si con usted inclusive, que hablábamos de que para que haya corrupción tiene que haber un corruptor y un corrompido. Claro. Y entonces me pregunto y sugiero al mismo tiempo, ¿no podríamos decir que la corrupción es un diálogo en el cual se pone uno de acuerdo para que yo me voltee para el otro, para que usted se voltee para el otro lado y yo pase mi costal de marihuana? Sí. Es finalmente un diálogo. Totalmente. Yo creo que el fantasma de la corrupción ha llegado a la perversión del diálogo. Aparece siempre que va a haber un diálogo, aparece siempre el fantasma de la corrupción. ¿Hay un diálogo? Sí, un diálogo que dijéramos corrupto y perverso. Recordemos aquellas escenas en donde algunos sujetos vienen a dialogar a la Secretaría de Gobernación y cuando salen, la policía inmediatamente se los lleva. Estamos hablando de... ¿Pero fueron convocados? Claro, por la Secretaría de Gobernación en el conflicto de la APO, de los compañeros de Oaxaca. Entonces creo que la gente en los medios, cuando exhiben, porque aquí también hay una prostitución del lenguaje y de las palabras, dijéramos que los encargados de la ley, entre comillas, exhiben en las cámaras televisivas la palabra diálogo, para que la gente común que está en sus casas empiece a jugar y a decir, bueno, vean, quieren dialogar y la gente necia, terca, etcétera, no quiere dialogar. Pero la gente que está en sus casas observando la prostitución, el exhibicionismo de la palabra diálogo por los pseudoencargados de la ley, no se percata lo que veníamos comentando antes, que la palabra diálogo está sobrecargada de una serie de afectos, de emociones, de fantasmas, de dolores, de agresión, de violencia, contra los que no están en el mismo nivel para dialogar, que esto es muy importante. Se tendría que establecer un diálogo en igualdad de las circunstancias, claro. Pero no puede haber diálogo si alguien se siente superior, aunque no lo diga, que es algo que tampoco se está analizando en los medios. Entonces aparece la escena del comandante X, Espartaco, que quiere dialogar. El nombre es muy importante. Por supuesto, ¿y quién fue Espartaco? Sí, Cuando empezamos a ligar qué implica Espartaco y todo lo que él hacía en términos de esta, inclusive del mito de la guerra, nos queda claro que no se puede mandar a dialogar a uno que representa la guerra. Pero también habría que ver lo simbólico que hay alrededor del que quiere establecer el diálogo. Por un lado tenemos a sujetos con guaraches, pantalones de mezclilla, zapatos y un palo, y por el otro lado tenemos a sujetos con botas, espinilleras, rodilleras, claro, toletes, cascos y armas y todo. Entonces, ¿quién está marcando ahí simbólicamente una superioridad? Esta gente. Luego entonces no puede haber diálogo. El diálogo es como jugar al fútbol con un árbitro, pero de su lado. Totalmente. Volvemos a... Me decía, doctor, que en el diálogo lo deseable fuese que las
entidades que discuten, que las áreas que discuten tuviesen una cierta igualdad, ¿verdad? Claro, es el principio de un ejercicio de comunicación. No puede haber un diálogo si hay otro que está superior, porque eso pervierte el asunto de esa comunicación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que algo que tampoco ha sido analizado vía los medios ni la gente que hace comentario político es el tipo de lenguaje que se utiliza. ¿A qué voy? Para nosotros como psicoanalistas, cuando hablamos con un neurótico, sabemos que ese neurótico tiene cierta estructura del lenguaje. Un psicótico tiene otra estructura del lenguaje, un perverso tiene otra estructura del lenguaje. Tratando de ser muy claro con la gente, el psicótico tiene un lenguaje que es delirante, entonces habla de delirios. Ejemplo muy concreto, queremos la paz, no queremos agredir a ustedes, maestros. El gobierno quiere la paz. Eso suena bien, sin embargo es delirante. Porque si se quisiera la paz, habría una serie de condiciones, incluso laborales, de espacios físicos, para que los maestros no pudieran alegar que sus escuelas no tienen ni siquiera agua. Por ejemplo, un dato muy concreto es que el 70% de las escuelas de este país carecen de lo mínimo básico para poder trabajar como centros educativos. Y digo, no nada más lo digo yo. Están defendiendo totalmente a los maestros. Fíjese que más que la defensa, porque también aquí vamos ahorita a hablar un poco de los compañeros. También. Totalmente. Creo que, hablando de los maestros, por ejemplo, el maestro tiene un discurso neurótico. ¿Y por qué tiene un discurso neurótico el compañero docente? Porque el compañero docente no se ha tomado la molestia de leer correctamente las 18 hojas que conforman la reforma de ley a la educación que se mandó a la Cámara de Diputados y que firmaron en el famoso Pacto por México. ¿A qué voy? Que dice el maestro, quieren privatizar la educación. Ahí es donde entra el asunto neurótico, porque entonces contestan los del gobierno. Y dígame usted, maestro, ¿en dónde está escrito que se quiere privatizar? Y evidentemente en las 18 hojas no. No está escrito. Pero ¿qué sí está escrito en esa reforma? En la hoja número 2, en el párrafo número 3, renglón 4, porque lo tengo perfectamente estructurado, la gente lo puede revisar y no me equivoco, dice ahí, ¿qué tipo de educando quiere la reforma educativa? Un niño que adquiera conocimientos, habilidades y destrezas. Vea, eso está escrito ahí. Eso es muy delicado, porque no es lo mismo adquirir un conocimiento que construir un conocimiento. Parece que regresamos a 500 años, donde el niño se sentaba a adquirir conocimientos, no a construirlos. Y luego lo otro, únicamente se busca que tenga habilidades y destrezas. De tal manera, para ser muy claro en esto, yo puedo tener la habilidad de pintar una pared. Y destreza, pero sin embargo no sé de dónde viene la pintura, cómo se construyó la brocha, cómo puedo mejorar esa pintura o esa brocha o esa técnica, porque eso requiere de otro tipo de construcción del conocimiento. Entonces, si los compañeros docentes analizaran perfectamente eso, y esto lo supieran los papás de todo México, en torno a que sus hijos únicamente reclamaría una reestructuración de esa frase, totalmente. Por ejemplo. Y ahí hay un lenguaje neurótico. Como usted ve por mi provecta edad, yo estudié en una escuela muy particular donde las señoritas Ramos eran unas adalides de la virginidad y de la cultura y de la enseñanza tradicional y de la letra con sangre entra, nos castigaban. Claro. Bueno, entonces, para ellas la enseñanza era una misión y sabían mucho, toda su vida la habían entregado. No tenían necesidad de pasar exámenes. Pero si yo digo, habría que saber si un maestro está capacitado totalmente para dar la clase. Claro. Eso es digno de lógica, ¿no? Claro, y aquí viene, qué bueno que toca usted el punto de la evaluación. Claro. Aquí viene otra perversión de la palabra. Cuando dicen que hay que evaluar a los maestros para ver si están capacitados para poder dar clases, cualquier persona que escucha eso dice, ay, no, claro, hay que evaluarlos.
Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. La pregunta, y creo que esto no se ha resuelto, es que en estas 18 hojas de la reforma educativa no aparece una sola vez la palabra pedagogía. Y la pedagogía es la ciencia que se tendría que encargar de ver todo el proceso educativo, incluyendo la evaluación. Paidó significa niño, de claro. ahí viene. Y de ahí tendría, es decir, si ese documento trabajara con un fundamento pedagógico, entonces nos quedaría claro que la evaluación al docente sería de orden pedagógico. Claro. Pero el problema es que ese documento no trabaja con la pedagogía, más bien trabaja con una serie de terminología de carácter empresarial. Luego entonces la evaluación al docente va a ser desde el ámbito de la empresa. No hay discurso pedagógico, hay un discurso que tiene que ver con la empresa. A ver, ahora seré yo el esquizofrénico. ¿Por qué deduce usted que el señor Slim o el señor Maseco, en paz descanse, o quien sea, va a venir a examinar a un maestro? ¿Por qué la empresa? Porque la empresa tiene como fundamental objeto el dinero y la producción de ese dinero. Sí. Y para producir dinero se requiere gente que dé a ganar ese dinero. Ahora bien, en un país en donde gran parte de su empresa tiene que ver con la maquila, en un país en donde gran parte de lo que se hace aquí tiene que ver con trabajos meseros, campesinos, mineros, se requiere entonces no un sujeto que pueda producir tecnología, se requiere un sujeto que pueda entrar a trabajar a estas empresas y que cumpla con los estándares que las empresas solicitan. Y aquí otra vez regreso a las palabras, habilidad y destreza. Eso es lo que se necesita en un trabajador mexicano. Entonces, ¿por qué Slim, por qué estos grandes dueños de las empresas están interesados en esta cuestión? Porque requieren de mano de obra que esté capacitada y que tenga la destreza de poder desarrollar sus trabajos mecánicos. Ejemplo muy concreto, los call centers. Ahí tenemos a gente que contesta el teléfono. Usted tiene un problema con su línea telefónica, habla a un call center, le contesta un ser humano que tiene la habilidad y la destreza de decir lo que le están diciendo que tiene que decir a partir de una computadora. Si usted quiere entrar en un ejercicio de razonamiento con ese sujeto, no hay posibilidad. No se puede. Entonces, por eso es que entra ahí el asunto empresarial. Entonces, cuando hablamos de la evaluación, otra vez hay una perversión de la palabra porque decimos, bueno, pareciera ser que se plantea una evaluación de arriba hacia abajo. Pero ¿acaso para un diálogo en torno a la evaluación no tendríamos que plantear también una evaluación de los de abajo hacia arriba? Es una pregunta que podríamos poner en la mesa de discusión. Otra, ¿dónde están las contradicciones y las perversiones del lenguaje? Se habla entonces de que los maestros hay que ver si están capacitados para dar clases. ¿Y no tendrían acaso los maestros que preguntarse si los secretarios de educación de los diversos estados de la República están capacitados para ser secretarios de educación? Los diputados también. Por supuesto. Es curioso que exigen que un maestro tenga estudios sobre la docencia, sobre lo que implica los procesos de enseñanza y aprendizaje. Perdone, doctor. El hecho de que un maestro esté capacitado obedece a un criterio, ¿qué le voy a decir a usted? No universal, pero a un valor extraordinario, a una misión. Sí, ser maestro es una misión, es un liderazgo, es algo noble, digno y grande de poner en la mente de un niño, por ejemplo, o de alguien que no sabe, la semilla, perdone la cursilería, del saber, enseñarlo a pensar. Si yo fuera maestro, yo me sentiría muy orgulloso de que al ser maestro tengo la responsabilidad de enseñarle a mis alumnos, independientemente de que mi diputado sea un imbécil. Totalmente de acuerdo. Entonces, no veo por qué el maestro en su ámbito, él va a difundir y a enfocar su luz en la mente de sus niños, completamente independientemente de que sí sabe
que su diputado no tiene capacidades. Claro, pero algo que creo que no se ha desnudado en el sistema educativo nacional es que un maestro no nada más se dedica a dar clases. Estas políticas educativas que están desconectadas de compromisos sociales y éticos para con el pueblo, atiborran a los maestros de cuestiones de orden administrativo. De tal manera que un compañero docente que tiene, como bien lo dice usted, la estructura, el querer enseñar a pensar a un niño, se ve tironeado entre dedicarse a trabajar con ese niño o dedicarse a cubrir toda la bola de requisitos de orden administrativo que estas nuevas tendencias tecnócratas de la educación se han ido aterrizando a las escuelas. Solo por dar un ejemplo, el maestro tiene que, amén de entregar listas, entregar un folder de evidencias en donde supuestamente ese folder va a contener los avances del niño, tiene que cumplir con los caprichos del supervisor, con los caprichos del director, tiene que vender en la cooperativa, tiene que hacerla de portero, tiene que preparar, por ejemplo, el homenaje del 10 de mayo, tiene que ir a la marcha, tiene, por ejemplo, que entregar la planeación a tiempo, tiene que ir a las juntas de academia, tiene que ir a los talleres generales de actualización, entre comillas. ¿Se le ha olvidado a usted cumplir con su sindicato? Claro, el ir a las marchas tiene que ver con el sindicato. Entonces, el maestro ojalá se dedicara en este país a dar clases. Lamentablemente, el maestro es motín y botín político. De tal manera que, ejemplo concreto, si un diputado va a ir a la escuela, le tienen que suspender clases a la escuela para que llegue el diputado y se la reciba con todo y aplausos, y esto hace que el maestro se atrase, por ejemplo. Otro ejemplo muy concreto, en muchas escuelas de este país se les pide a los maestros que entreguen calificaciones de fin de curso con un mes de anticipación para cumplir con un requisito administrativo. El maestro ve recortado otra vez su planeación y su programa en aras de cumplir con lo que le piden administrativamente, porque las escuelas ahora caminan en procesos de certificación, al igual que las empresas. Entonces, es ahí donde es algo que no se está analizando. Está usted hablando de un mundo muy complejo ya. Totalmente. Creo que la educación es uno de los campos problemáticos más grandes que hay a nivel de investigación incluso, sí. Y considero que el hecho de querer ver el ámbito educativo desde una sola óptica, desde una sola mirada, no puede verse. Ha llevado a los conflictos que tenemos ahora. Sí, para ser claro y concreto, doctor, sí aceptará usted que hay núcleos especiales del magisterio que han sido víctimas de la corrupción. Sí hay áreas corruptas, ¿verdad? Totalmente, claro que hay áreas corruptas en el magisterio. Creo que incluso el hecho de que la maestra esté ahora presa no ha parado de ninguna manera el acto, por ejemplo, corruptor del ámbito sindical. Es decir, muere un rey, vive el nuevo rey. Las estructuras sindicales siguen prácticamente intocables, ¿no? Entonces, creo que eso no se ha resuelto. Si había el mito de que eso iba a resolver de una vez por todas el asunto del magisterio, claro que no. Se siguen heredando plazas, se siguen dando puestos de supervisión o de secretarías de acuerdo a la gente que está dominando. Es un poquito que usted me lo perdone, pero ha tenido y haciendo, ¿cómo diría yo?, apelando a lo que usted y otros compañeros psicoanalistas han dicho, el examen verdadero de las causas y de la jerarquía de los valores. Lo valioso no es la honradez, sino el logro del poder. En cuanto esto sea vigente, vamos a tener problemas como el que está usted planteando. Totalmente. Estamos planteando aquí. Muchas gracias, señor doctor. Estimado Saldaña, termine. Quieren resolver el asunto educativo a partir de lo práctico, a partir de lo meramente observable, de lo medible y de lo cuantificable, lo cual es un grave error. Se tiene que atender el problema educativo a partir de su historia, dar cuenta que el aquí y el ahora y que entrar reforma educativa, tal cual está pasando, aunque unos ya la acepten y otros no la acepten, a fin de cuentas, eso no está resolviendo de fondo el problema de la educación en este país.
pensando que los elencos que tenemos posibilidad de presentar aquí en estos tiempos en Jalapa podrían perfectamente presentarse en la gran televisión capitalina. Ellos no pueden hacerlo porque tienen compromisos de carácter comercial y entonces solo pueden pasar a determinadas personas que hay que vender su disco o en fin las casas grabadoras y en fin. Esto solo para decirles que me da muchísimo gusto de que están con nosotros el trío de los Panchos. Adelante, maestros. Con el fulgor de una estrella iluminaron tu cara, por eso tú eres tan bella, tan adorable como una reina. Tus ojos son dos luceros, tu boca es una manzana y tus cabellos reflejan el sol brillante de la mañana. Te quiero tanto, te quiero, y mi guitarra lo sabe, y llevo dentro del pecho amor tan grande que ya no cabe. Te quiero tanto, te quiero, porque conmigo eres buena, porque también tú me quieres, mi Magdalena, mi Magdalena. Yo tenía una gran ilusión por Saramago y de joven conocí Lanzarote. Lanzarote es el paisaje más fantasmal que se pueda uno escuchar. Es una isla de piedra pero incandescente. Hay pozos en los cuales bajan la carne en unas ollas o lo que sea y la suben ya cocida porque está en efervescencia. Y aquí lo digo. Entonces ya ahora de viejo dije, qué ganas de encontrarme con Saramago. Debería yo volver a pasar. Entonces en la mañana para mi programa de radio escribí para él, que lo voy a decir mañana en el programa, porque el sábado no hay programa, pero lo quise hacer. Muere José Saramago y se va al cielo. Qué poco te conocí, hombre. Cuando tenía ganas de ir a Lanzarote y conocerte como hermano mayor, te llamaron. Nadie me va a creer que quería pasar a visitarte. Tampoco importa. Lanzarote y tú son el mismo paisaje. Piedras, fuego, ceniza, volcanes y verdades. Soñaba ir a pasear, arriando piedras, fumarolas de vapor en Lanzarote. Caravanas de camellos con alma de turistas y turistas jorobados y cansados de un mundo acelerado y cuidadores de caravanas ávidos de terminar el día para contar entre vasos de vino corriente como banqueros las utilidades de su aburrido oficio. Y tú, don José, andas ya de viaje. El cristiano más lejano de la iglesia. Y ahora andas ya del brazo de Dios. Dios para ti siempre presente. Fuiste el activista para protestar por los crímenes de la Biblia, testigo inconforme y defensor de Caín, reportero invisible en la última cena, el cronista de sociales de la familia de Nazaret, el carpintero, el que engendró a Jesús. Me imagino ahora con la sonrisa de Dios. Dios está sonriendo.
cuando tenga que reprochar que quemabas una a una las hojas de su Biblia, cuando le expliques la devoción profunda de tu acendrado ateísmo. Me imagino la sonrisa de Dios. Me imagino la sonrisa de Dios cuando tenga que reconocer que eres el ateo más cercano a su infinita inexistencia. Muy bien. Creo que ahí está expresado mi creencia interior de que tanta lejanía de Dios no es más que una singular cercanía. Bueno, fieles aquí a nuestra cita sabatina de la música nostálgica, programa dedicado especialmente a todos mis queridos amigos y amigas que ya peinan, entre otras cosas, canas, o que ya no peinan nada, ¿verdad? Porque hay unos que ya no peinan nada, pero en fin, para todos los de la música de ayer. Y está bien que hay un espacio en la televisión para esa música que ya murió, que ya feneció, pero que sigue viva en los corazones de muchos de nosotros, porque fue música que escuchamos. Ustedes no, porque son muy jóvenes, pero 1950, 1960, 70, luego llegó la música nueva de la juventud y obviamente la nuestra desapareció, pero aquí nos quedamos nosotros con ese programa para decirles a ustedes, en la voz delicada de Noila, con todo su tropicalismo excepcional, y decirme, ¿me quieres? Y ella diría, quizá, quizá, quizá. Desesperando y tú contestando, quizás. Pues tengo muchísimo gusto en saludar a mis queridísimos amigos, los hermanos Silva. Hugo, René, Jimena y el joven, ¿cómo se llama? Derek. ¿Pensemos en tiempo o no pensamos en tiempo? Porque si pensamos en tiempo nos va a dar vergüenza y ustedes van a decir, ese terrible y agresivo, porque le dice, qué barbaridad, qué viejos son. Si les gusta 1960, por ahí no. Sí. Por ahí cuando llegaron los hermanos Silva a México, cuando fue verdaderamente un número excepcional en los primerísimos carteles de todo el tiempo, y se quedaron aquí. Y qué bueno para la música de México y para ustedes mismos, ¿verdad? Desde luego que sí. ¿Eran 4 o eran 5? No me acuerdo, 4. Los 5 latinos te estás Ay, sí, cierto. Los 5 latinos. Ay, me acuerdo mucho de aquellas épocas. Mira, estaba de paisanos de ustedes, amigos y conocidos, y unos más que otro. Lucho Gatica. Lucho, excepcional, que todavía de vez en cuando lo he saludado 2 o 3 veces, se acuerda de aquellas épocas. Y yo no sé, yo creo que él se retiró muy temprano. Lucho Gatica, Monabel. Bellísima voz, una voz verdaderamente excepcional, delicada, aterciopelada. Chucho Navarro, el cómico. Lucho Navarro. Lucho Navarro. Sí, cómico. El cómico. Y uno que no te acuerdas, Antonio Prieto. ¿Cómo no me vaya? Está enfermo. Pobrecito. Antonio. Sí. Creo que se fue fíjate, Antonio, yo tenía el placer de hacer un programa con él. Eran 15 minutos de melodías, 3 melodías nada más en la tarde, antes de las telenovelas, no sé. Y Antonio Prieto tiene una voz delicadísima, muy bella, muy afinado, profesional, excepcional.
Sí. y muy buena gente. Luego me dijeron que se fue a un convento, ¿sabías tú? Pues Había renunciado al mundo. Tipo inquieto, sí. Bueno, pues eso es una inquietud también, a Sí. lo mejor. Me dijeron que se fue a España a un convento hace como unos 10 o 15 años, porque nosotros hablamos de hace un tiempo, pues cuando se dice 10, 15 años, ¿verdad? Perdóname, pero ¿ella es tu hermana? No. Ella es mi hija, se llama Jimena del Carmen Silva Parada, es mi hija. Pero originalmente era... Olimpia Erika Olimpia, Silva. la hermana. Mi hermana. Ella fue la... Murió, ¿verdad? Sí, murió hace unos cuantos meses, pero afortunadamente contamos con la voz de Jimena, que tiene los mismos, que podemos cantar en los mismos tonos con que cantábamos. Quiero decirte que muy dolidamente nosotros pensamos en Chile esta mañana. Estuvimos pendientes toda la mañana. Espero que sus familiares estén bien. Gracias. Sabemos la desgracia de un país que tuvo un terremoto tan devastador y tan terrible. Así, los chilenos estamos como acostumbrados a estos movimientos telúricos tremendos. Pero este fue particularmente fortísimo. ¿No fue por tu tierra? ¿Ustedes de dónde son? Nosotros somos del Valle de Aconcagua, junto a la cordillera de los Andes. Por los Andes. En la parte central esto fue en el playa. sur de Chile. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y aquí tienen ustedes una bellísima melodía también de otra gran amiga desaparecida, Chabuca Granda, que escribió para el mundo La Flor de la Canela, Los Hermanos Silva. El sueño que evoca la memoria, el viejo puente del río de la Alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río de la Alameda. Camines en el pelo y rosas en la cara, adiós a caminar. La flor de la canela derramaba mi sur y a su paso de cada varón de mi estruda que en el pecho llevaba. De frente a la alameda, mi mundo la lleva por la vereda y se estremece al ritmo de sus cadenas. Recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ay, deja que te diga morena mi pensamiento. A ver si así despierta del sueño que entretiene morena tus sentimientos. Que la lisura quedará adornada con una vida, matizando tu hermosura. Alfombra de nuevo el puente y el río pasará tu paso por la vereda. Yo les invito a recordar amablemente a un personaje, yo creo que no alejado de la provincia, pero que tuvo su caldo de cultivo en la capital, en México, en sus colonias, en sus lugares, Carlos Monsiváis. Me tocó, por suerte, estar cerca de él en muchas circunstancias, no como un amigo, debo ser sincero, éramos dos conocidos que por circunstancias del destino coincidimos en muchos lugares, particularmente en los programas de televisión. Carlos era una garantía y un peligro.
era cuando estaba prohibido decir cosas en la televisión. Entonces, presentar al obispo de Cuernavaca, presentar a 2 o 3 intelectuales, a la China Mendoza antes de su priismo, a Alberto Castillo, a muchos, y desde luego a Monsiváis, era un peligro para nosotros, es decir, porque no sabía uno en qué momento Carlos Monsiváis iba a asestar una puñalada al sistema, al régimen, al presidente de la República o al patrón de la estación. Así estaba, con su chamarra. Entonces yo a veces me ponía mi corbata y mi traje muy elegante, como se usaba en la época, y Carlos llegaba con una chamarra como esta que ahora tengo, todo despeinado, todo así. Eso ya era un mensaje para nosotros, decir, no me importas, no me importa lo establecido por tu institución. Carlos no era el hombre que ustedes veían ahora en el noticiero Un Minuto solamente, era un verdadero y auténtico rebelde, era un peligro y era desde luego alguien que tenía siempre el filo de la navaja y del cuchillo en la ironía, en la mala leche de su voz y de su personalidad. Y qué bueno. Y que no sé si debo agradecer y subrayar que qué bueno que el tiempo ha cambiado y que ya puede Monsiváis ahí. No tenía 1 hora, le daban 1 minuto. Eso también hay que subrayarlo. Pero aparte de estas circunstancias de la personalidad de Carlos, él fue testigo de los grandes pleitos que tuvieron los pintores en el programa de anatomías, que era Cuevas, el pintor rebelde, que se alzaba en contra del viejo maestro Siqueiros, y él estaba en esos programas. Después, cuando empezó a manifestarse como el cronista de las cosas intrascendentes porque un intelectual no hablaba de boleros, y Monsiváis hablaba de boleros. Un intelectual que capaz que iba a hablar de luchadores, que capaz que iba a hablar del cabaret, o de las, no había tubo, era de las bailarinas, de las exóticas, se llamaban las exóticas. Y Monsiváis hablaba de las exóticas, y hablaba de la esencia de los boleros. Hablaba de ese gran laboratorio de la clase media mexicana, donde venían a resumirse, me parece escucharlo, todos los problemas psicoanalíticos y psicológicos del mexicano, reflejados en un bolero de los Panchos. Por eso, aunque en otras ocasiones simplemente escuchamos la bellísima música de los Panchos, hoy dedicamos este programa a recordar esa atención que este gran intelectual mexicano tenía para con esta música, manifestación del pueblo, menospreciada por los intelectuales, pero que finalmente forma parte del cotidiano vivir de nuestro México, y ayudó en toda la mitad del siglo pasado a definir lo que era el mexicano, a definir lo que eran sus angustias, sus anhelos, sus proyecciones respecto al amor, su relación hombre-mujer. En esa época todavía era nada más hombre y mujer, no había otras manifestaciones, en la música en todo caso. Así pues, los Panchos forman parte, sin ellos proponérselo, y son el testimonio que ha ayudado para definir las características, según lo diría Monsiváis, del México del siglo pasado. Adelante, los Panchos. No trates de mentir diciendo que es a mí quien amas con pasión. No trates de mentir que nunca engañarás tu propio corazón. Si tienes duda de volver, debes pensarlo bien. Así después
pasará por otro cruel desdén. No trates de engañar y por temor a herir ocultes tu maldad. Si bien no he de reír, tampoco he de llorar, no trates de mentir. Y estamos en esta desvaída celebración nacional de un bicentenario tan lleno de comentarios, para que rime, ¿verdad? La palabra centenario y comentarios rima. Pero finalmente nosotros tenemos mucho que celebrar y mucho que decir, porque si usted ocasionalmente, viviendo en un país de libertades ideológicas, piensa o se inconforma porque el bicentenario debería haber tenido otro camino, otro matiz, otros colores y otros objetivos, pues entonces usted piensa como nosotros. Pues sí, digo, y ustedes, tanto peca el que mata la pata como el que le agarra la pata. Y si están aquí, y si se ríen, se llevan. Así es que ya se aguantan ahora. Entonces hicimos varias cosas que vamos a decirlo. Primero, una de las cosas que mató la revolución fue la música. Apúntale por ahí, porque digo para que lo pongan luego en el Twitter, coño. La revolución acabó, la revolución dando paso. Pepito, apúntalo para tu programa. Es decir, el México, la música de México ha sido asesinada cruelmente, relegada u olvidada por modas y extranjerismos que han nulificado su esencia. Somos poquísimos los programas, con la mano se pueden contar, que tienen un cariño y afecto por la verdadera música de nuestro país. Y eso sucedió en 70 años de revolución y en 10 años de panismo. Y de priismo 70, y los que sigan igual. No mejoró la situación. Lo único mexicanista que hubo en este sexenio, ni se las vuelen de qué cosa fue. Se llamaba la Miss Cristera. Al principio del sexenio con Fox hubo una muchacha vestida como ustedes, con la Virgen de Guadalupe entre las piernas, y se le llamó la Miss Cristera. La tengo en un póster. Como ustedes ven, discutibilísimo que eso sea un aporte a la verdadera esencia de la música mexicana. Aplaudan, coño. Sí, señor. No es tan de broma como lo digo, es un poquito en serio. Así pues, vamos a hacer canciones de aquellas épocas que usted quizá no conozca algunas, otras que queremos darles a conocer. Pero este era el México musical de nuestros padres, de nuestros abuelos, asesinado cruelmente por el mercantilismo de las grabadoras y de las estaciones televisivas que han hecho del mexicano una mezcla abyecta en la que no se sabe qué somos. Vean cómo mi abuelo cantaba una canción. Se llama La Lámpara. ¿Me ayudas? Ana Luisa Méndez.
Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?